¿Cómo están? Bienvenidos. Tiempo de noticias económicas, decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Miren lo que está ocurriendo en Cuba. La presidenta de la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, continúa hoy su visita oficial a la isla. Hasta el próximo sábado se queda. Ayer fue un día de firma de acuerdos, así que ya le vamos a contar más sobre ese punto. No es nuevo, pero tiene su importancia, porque tienen que saber que en Francia las calles siguen así. En este caso es el sector de los docentes que ha salido a hacer valer su protesta ante la situación de decadencia económica que viven a las autoridades de gobierno. Expediente económico. Si decimos así, movilidad social, yo sé que es muy amplio y diverso el punto y que hay que contarle un poco más. Así que nos vamos a tomar, después de este titular, el tiempo en nuestro sector de análisis, en esa sección, y ahí vamos a desmenuzar de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de movilidad social. Jornada de ayer, la Asamblea General de Naciones Unidas sostenía un encuentro con autoridades diplomáticas de Cuba, estrechaban lazos de cooperación, sostuvieron esta reunión Bruno Rodríguez, canciller cubano, la presidenta de la Asamblea ONU, María Fernanda Espinosa, quien precisó que su visita a la mayor de las Antillas busca estrechar vínculos. Buscan también reconocer el rol fundamental que ha tenido Cuba en este fortalecimiento del sistema multilateral y su aporte constructivo para fortalecer toma de decisiones de la Asamblea General. Está previsto que Espinosa se reúna con el presidente Miguel Díaz-Canel. La permanencia de la vocera de la ONU en Cuba se va a extender hasta el sábado 6 de abril. Atentos también a esos otros acuerdos, sobre todo en educación, que ya sabemos que Cuba es pionera mundial en ese aspecto. Además vamos a hablar de esta cuestión. CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dio a conocer en un informe el movimiento de cargas en los puertos marítimos de la región. Las cifras corresponden al año 2018, cerraron con números positivos, hicimos un gráfico para ponernos en la importancia de qué implica este indicador, qué implica que haya movimiento en esos puertos de nuestra región. Datos difundidos por la CEPAL indican que el movimiento de carga en contenedores de los puertos de América Latina y el Caribe se incrementó 7,7% durante 2018 en comparación con el año anterior. El informe anual entregado por el Organismo de Naciones Unidas evaluó el comportamiento de 118 zonas portuarias distribuidas en 31 países de la región. De ese total, 66 puertos mejoraron sus cifras con respecto al año pasado. Los 10 países con mayor contribución al total de volumen de carga operado representaron el 84,1% del movimiento regional. Estos fueron Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador, República Dominicana y Jamaica. En su conjunto, la región contribuyó con el 7,1% de la actividad portuaria mundial en 2018, tras movilizar 53,2 millones de contenedores con un volumen de 20 pies. Particularmente, la CEPAL agregó en este informe el comportamiento de otros puertos internacionales como el de Shanghái, en China, que por sí solo movilizó más de 42 millones de contenedores de carga en 2018, y con esa ocupó el primer lugar a nivel mundial. Fíjense en este gráfico, había puntos ahí donde nos tenemos que detener y luego va seguramente a generar un análisis posterior. Había puntos específicos de nuestra región que tradicionalmente tienen esos índices de recepción de mercancías al alza, pero había otros que no son los tradicionales. Ahí también hay que ver a Bolivia, sobre todo porque es el país con mayor crecimiento económico de la región. Hablando de puertos y hablando de la importancia de esas infraestructuras, Panamá recibió un visto bueno sobre códigos aduaneros para exportar rubros alimenticios hacia República Popular China. Los alimentos que pasaron el proceso de certificación fitosanitario de las autoridades chinas fueron carne de res, piñas y el pez bacalao. El ministerio ya ha dado, hablo del Ministerio de Agropecuario de Panamá, ya ha dado los anuncios con las autoridades de China. Se pidió también revisión de alimentos como camarones, otros peces, pollo, cerdo y lácteos para futuras exportaciones al gigante asiático.
Y la Casa Blanca ha reiterado que va a cerrar la frontera con México esta semana buscando frenar la llegada de inmigrantes a su territorio. La cuestión es que lo va a hacer sin importar las consecuencias económicas para el país. Todo esto mientras hoy jueves se anuncia que para mañana viernes el presidente Trump estará en la zona fronteriza de Calexico, en verdad, así se pronuncia, en California, por supuesto del otro lado, pero ahí mismo en el punto caliente de la frontera. Tras el anuncio del cierre fronterizo con México, las alertas se han disparado ante una de las consecuencias de ese bloqueo. En 3 semanas se podrían agotar la existencia de aguacates. De los miles de productos que cruzan diariamente la frontera entre ambos países, pocos han dado tanto de qué hablar como el aguacate. Además, el cierre de la frontera podría provocar que algunos pasillos de supermercados se vean mermados, pues desde México llega el 40% de las verduras y el 30% de las frutas frescas que el país importa, según datos del Departamento de Agricultura estadounidense. En todas las estadísticas de importaciones de vegetales, México aparece como el país líder y con ventajas, excepto en el apartado de verduras procesadas, donde lo superan China y la Unión Europea. Podemos irnos de lleno a mostrar una aplicación en internet, un portal que tenemos allí desplegado. Dólar en Argentina da un salto nuevamente, se acerca a niveles récord. Cerró a 44,29 pesos, un aumento del 1,03%. Y uno dice, pero si aumenta solamente un 1% es poquito. No, el tema es lo que viene ya sumando. De acuerdo a este medio argentino, página 12, el dólar dio un salto nuevamente, cerró en 44,29, les decía, siempre en pesos, moneda nacional. El tipo de cambio mayorista también subió y es por esto que están las alarmas encendidas. El tipo de cambio mayorista llegó a los 43,41 pesos, un alza de 1,26%. Aumentos que se dieron en respuesta a un movimiento levemente a la baja de las tasas de interés que aplicó el Banco Central en las licitaciones de LELIX. Mientras esto sucede, riesgo país de Argentina está en 773 puntos, también subió. El aumento en la jornada fue de 18 unidades. El mercado apuesta a una suba del dólar de al menos 50% en los próximos 12 meses. A la vuelta de la pausa vamos a ver la situación en Francia. En este caso, el que salió a la calle fue el sector de los docentes. Ya le cuento más. En Francia, el sector educativo salió a las calles para protestar contra las reformas dirigidas por el actual gobierno. Veamos de qué se trata este conflicto para entender lo que está pasando. Profesores, estudiantes y sindicatos salieron a las calles de París y varias ciudades de Francia para rechazar las reformas educativas del gobierno, que contemplan planes para integrar parcialmente las escuelas primarias y secundarias del país. Asimismo, los docentes protestan por el congelamiento de sus salarios. Estamos escandalizados, indignados y sin esperanza cuando vemos lo que está sucediendo en este momento. Tenemos cada vez menos recursos, pero nos piden que hagamos más y más. La gente debe saber que una de las mayores demandas de los maestros durante muchos años ha sido nuestros salarios, que ya han estado congelados durante 9 años. Con la inflación, eso es lo mismo que perder un mes de salarios cada año. Un mes de salario es enorme y no hay muchos empleados que acepten perderlo. Ya lo hemos estado haciendo durante 9 años y no nos inmutamos. La reforma incluye la denominada cláusula de ejemplaridad, que ya algunos interpretan como una limitación de la libertad de expresión de los docentes e impone una regla que obliga a las banderas francesas y europeas a exhibirse en las aulas. La mayor preocupación es el artículo 1 de la ley que nos obliga a guardar silencio. Obviamente que nos silencia. Y el artículo 6, si recuerdo correctamente, los planes para que las escuelas se reagrupen bajo el liderazgo del director de la escuela secundaria, con la posibilidad de deshacerse de los directores de escuelas primarias, más trabajo para los colegas en las escuelas primarias y luego aumentar tamaños de clase. El proyecto de ley titulado Escuela de Confianza ya fue aprobado por la Asamblea Nacional Francesa el pasado 19 de febrero. El mismo será discutido por el Senado a principio del mes de mayo.
En otro tema, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó al gobierno francés a desistir sobre el cobro de impuestos a gigantes de Internet. El gobierno de la Casa Blanca considera que la aplicación de tributos contra Google, Amazon, Facebook, Apple, las perjudicaría. También llevaría esto a perjudicar a los ciudadanos. Francia durante el mes de marzo presentó un proyecto de ley buscando posicionar un impuesto 3% sobre la publicidad digital, venta de datos personales y otros ingresos a estos grupos tecnológicos que obtienen ganancias superiores a 750 millones de euros. Y Estados Unidos desde hace 3 semanas ha dicho que evalúa presentar una queja ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, contra nuevos impuestos porque los considera como discriminatorios. Allí entonces una gran disputa por estos días. Mientras tanto, China y Estados Unidos siguen entablando conversaciones para bajar tensiones generadas por la imposición de aranceles en su intercambio comercial. Hay un cambio aquí. El viceprimer ministro chino Liu He aseguró que las negociaciones comerciales han alcanzado nuevos consensos. Sí, es información del día de ayer. En un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, Liu indicó que los equipos negociadores habían mantenido reuniones que calificó fructíferas y que han alcanzado nuevos consensos en temas tan importantes como, por ejemplo, el texto del acuerdo económico y comercial. Por invitación del lado estadounidense, una delegación encabezada por el viceprimer ministro Liu He viajó a los Estados Unidos para celebrar la 9ª charla comercial de alto nivel con el representante comercial de Estados Unidos y el secretario de Tesoro Steven Mnuchin. Las conversaciones aún están en curso. Si hay alguna actualización, les informaremos. A China le gustaría trabajar con el Grupo de Comercio de Estados Unidos para implementar el importante consenso entre los líderes de ambas partes que llegaron a la Argentina. La Eurocámara fue quien logró una posición común sobre la reforma de condiciones laborales y de remuneración para el sector de los camioneros de la Unión Europea que hacen rutas internacionales. Estuvieron meses debatiendo este punto. El Parlamento Europeo podrá ahora iniciar negociaciones con el Consejo de la Unión Europea buscando consensuar una nueva legislación sobre las condiciones de trabajo de este gremio de conductores. En las discusiones salió a relucir una profunda división entre los países occidentales del bloque que acusan a los del este de hacer dumping con peores condiciones sociales, mientras que estos últimos cargan justamente contra el proteccionismo velado, dicen, oculto de sus vecinos. Estudian que los camioneros puedan regresar a sus hogares al menos cada 4 semanas y el periodo de descanso obligatorio al final de semana no podrá realizarse en una cabina del camión. Pese a la oposición de Polonia, Hungría y Bulgaria, los países de la Unión Europea fijaron en diciembre pasado su propia posición. Ahora van a tener que confrontar esas posiciones en la Eurocámara. Y la directiva del Consejo Europeo presentó una propuesta para darle otra extensión a este mecanismo Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fue Donald Tusk, presidente del Consejo, quien propuso a Londres extender 12 meses hasta su fecha Brexit. El plan tiene que ser acordado por los líderes de la Unión Europea en una cumbre que se hace la próxima semana y permitiría que el Reino Unido se vaya antes si el Parlamento ratifica el acuerdo, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. El Parlamento tiene un pulso muy en contra de todos los planes de May. Tusk advierte a la Unión Europea que no tiene que ignorar a una mayoría creciente de ciudadanos británicos que quieren permanecer en el bloque. La fecha clave es el 12 de abril. Eso es lo que han firmado hasta ahora, que sí o sí, o lo que tienen acordado que sí o sí, esa va a ser la máxima fecha Brexit. Pero de momento no hay nada definido. Movilidad social, a la vuelta, en el análisis. Hemos insistido mucho con posicionar esta información sobre movilidad social. ¿Por qué? Porque rápido uno cree que esto es una cuestión de traslado, de cómo funcionan los sistemas de transporte en nuestros pueblos, en Latinoamérica, en el mundo, y no se trata de eso. Movilidad social es otra cosa. A ver, cuando éramos chicos y nos decían, estudien para poder crecer, estudien,
no nos decían una parte que se daba todo el tiempo, de manera recurrente, de manera acostumbrada, que las perspectivas personales de encontrar trabajo cuando somos grandes, de cómo vamos a tener nuestro estado de salud y cómo va a estar, por ejemplo, nuestro acceso al techo propio, están estrechamente relacionadas con cómo nacimos, con las condiciones socioeconómicas que atravesamos en la infancia. Así que, por favor, preste atención a este informe y luego vamos a ir hablando más sobre el punto. La falta de movilidad social entre generaciones no solo es una manifestación de desigualdad e injusticia social, sino que limita también la mejora de la productividad y el crecimiento económico de un país. Implica que el talento de un segmento amplio de la sociedad no puede dar sus frutos potenciales, anula las posibilidades asociadas de emprendimiento creativo y reduce el rendimiento de la inversión en capital humano, no solo individual, sino del conjunto de la sociedad que ha financiado el acceso a servicios públicos universales. Esta pérdida de eficiencia se añade a los costes sociales que supone la concentración permanente de rentas en un reducido segmento de la población que se beneficia de las ventajas relacionales vinculadas al estatus social. Los datos dicen que en Estados Unidos, la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación. Y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Pero Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Alcanza valores medios altos en Suiza, España y Francia y valores medios en Japón y Alemania. En Dinamarca, Noruega y Finlandia, los valores son muy bajos. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de movilidad social? Son muchos los conceptos, las definiciones, pero en realidad estamos hablando de las posibilidades de progresar que tenemos justamente a lo largo del tiempo, de manera sostenida, de manera sustentable. Todo esto se da dentro del entorno socioeconómico al cual pertenecemos. Cuando le hablen de movilidad social, bueno, son esos movimientos, esos cambios que hacemos justamente en función de va cambiando nuestra vida, vamos creciendo y vamos atravesando entonces distintas etapas. Ahí también importa cómo hemos estudiado, en qué condiciones estamos viviendo. Fíjese el tema hoy entonces, ¿cuál es el creciente problema? La desigualdad. ¿Y sabe a quién le pega tan de cerca la desigualdad social? Siempre a los más chicos, a la población infantil. Según la OCDE, en promedio, en 16 de los 24 países de este conglomerado, apenas 17% de los niños de origen pobre logran subir hasta lo más alto en la escala social en términos de ingresos cuando llegan a la edad adulta, mientras que 42% de los niños de familias ricas se mantienen estables. Lo que no dice, por cierto, la OCDE es que la situación de pobreza de los niños en los países desarrollados y subdesarrollados como Chile y Colombia obedece a políticas económicas neoliberales que solo benefician al 5% más rico de cada país. Los últimos datos publicados revelan que el 47% de quienes viven en extrema pobreza tienen 18 años o menos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, quienes peor la pasan son los que tienen de 18 años para abajo en la escala de margen de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos debemos a un debate mucho más amplio sobre este problema de desigualdad de nuestras sociedades. Y esto, el día que reflexionemos, va a hacer que también planteemos políticas más efectivas que pongan límites a estos mecanismos de reproducción de un reparto desigual, que echemos abajo los privilegios, que hablemos y tengamos idea plena de cómo nos afecta negativamente la concentración de la riqueza y el poder. Que eso pasa, va mudando de mano a otra, de generación en generación. No es que una familia fue ostentosa en una época, fue rica, tuvo otro acceso y después a lo largo del tiempo deja de tenerlo. No, eso sigue pasando, ese poder económico real sigue pasando de mano en mano. Con lo cual, los que menos tenemos siempre vamos a estar en jaque, siempre vamos a estar abajo, en trabajo, en productividad, en nuestros esfuerzos. Hasta aquí entonces el análisis de hoy sobre un tema que vale la pena seguir recorriendo y cada tanto actualizando y haciendo un caminito que es el caminito del conocimiento.
Indicadores petroleros. Índice Brent, $69,25 el barril, está cotizando en este momento. WTI, $62,12 el barril. Y el OPEP, canasta OPEP, se ubica en $68,76 el barril. Los veo el próximo lunes. A todos buen fin de semana.